Bendiciones, hermanitos queridos de nuestro amado grupo ETE. Un saludo cariñoso, siempre es un placer este reencuentro y pido al Señor por la salud de ustedes y que su Espíritu Santo amado nos guíe, nos ilumine para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Amén, Señor. Bien, hermanitos, entonces seguimos en este compás de revisión del aprendizaje, ¿no? que vamos obteniendo en todas las lecciones. Esto está muy bien sintetizado. Antes del inicio de cada lección está ahí la unidad a qué corresponde. Hoy día tenemos ya la lección 4 que teníamos pendiente y ya aquí en mañana o viernes o el día sábado ya tendrán la unidad número 5, ¿no es cierto? Para prepararnos ya para la próxima semana, rendir nuestra prueba calificada hasta la lección 5. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar la unidad número 4. Entonces tomen ustedes, hermanos, sus manuales. Si es posible, tomen su cuaderno de notas también para que puedan seguir el compás del desarrollo de lo aprendido en cada una de las unidades. En este caso, nos toca la lección o la unidad número 4, referido a los temas de Jesús condena a los líderes religiosos, las emociones consagradas y Jesús se lamenta por Jerusalén. Tenemos que ir acompasados, hermanos, por supuesto, de la lectura bíblica. Para este tema en especial estamos ya en los versículos o en los capítulos 23 y 24 de Mateo. Así estamos claros mejor. Bueno, entonces, ¿cuál es lo aprendido aquí, la evaluación que tenemos de la unidad número 4? El primer tema dice, eh, al terminar esta unidad usted podrá primero identificar la escala de valores que puede utilizar para evaluar asuntos espirituales. La única escala de valores, naturalmente, es la palabra de Dios, la Biblia. Esa palabra de Dios, bendita palabra de Dios, es la que para todos los cristianos viene a ser nuestra norma de conducta. ¿No es cierto? Es de ahí de donde nosotros tomamos los valores para, para nuestra familia, para nosotros mismos y para la colectividad. Bien, hermanos, entonces, la escala de valores es la Biblia, ya lo hemos comentado. Entonces, mencionar, dice, las dos áreas en las que se puede usar la Biblia como autoridad determinante y proporcionar las citas bíblicas. ¿Sobre qué dos áreas? La primera es sobre la doctrina y la otra área es sobre la conducta humana. Esas son las dos áreas donde la Biblia es la autoridad determinante. Las citas bíblicas que prueban esto tenemos como ejemplos el Salmo 119, versículo 105. Dice textualmente, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está encerrado toda nuestra respuesta. Pero hay más. Así como este salmo, también tenemos otros argumentos sólidos. Tenemos, por ejemplo, segunda de Timoteo 3, 16, 17, que ya es de mucho conocimiento nuestro y de dominio además. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no es cierto? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, segunda de Timoteo 3, 16, 17 es otro argumento sólido que tenemos sobre el tema. Tenemos otros más, por supuesto. Si ustedes pueden tomar nota, pueden anotar también Job 23, 12, que resumido es, del mandato de tus labios no me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida.
sin comentarios. Tenemos otro más. Efesios 6, 16, 18. ¿Qué dice? Resumido, tomad la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La palabra de Dios, pues hermanos. La sabiduría de Dios. Otro más. Primera de Timoteo 4, del 6 al 13. Referido al tema de un buen ministro de Jesucristo. ¿Ministros quiénes son? Ministros somos todos los que estamos en capacidad de disipular al prójimo, ¿no es cierto? Un ministro, aquí al frente ustedes, y ya en su momento ustedes, cuando ya aprenden sus lecciones, cuando terminen su curso de ETE, y quizá antes, los más avanzados, pueden también compartir sus lecciones, y eso es una forma de ministrar. Somos ministros de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, estos versículos, hermanos, son argumentos. Hemos alcanzado 5 por ahora. Suficientes como para explicar este primer punto de avanzada. El punto 2 dice, de las cosas que hemos aprendido, mencionar las 3 cosas que hacían los saduceos y los fariseos para que los demás pensaran que ellos eran religiosos e identificar sus motivos. Tenemos aquí, hermanos, las 3 cosas. Las 3 cosas que tanto los saduceos y los fariseos hacían, ¿no? Para que los demás pensaran que ellos eran religiosos. Primero tenemos, ensanchaban sus filacterias. ¿Qué cosas son las filacterias? Los que han tenido oportunidad de ver en YouTube o en la televisión o en el cine o por cualquier medio visible, habrán notado, por ejemplo, que especialmente los judíos, los sacerdotes judíos, llevan en sus cuellos unas cajitas probablemente de cartón o de algún material parecido, ¿no es cierto? Y algunos también llevan en los brazos ahí, atados a sus brazos, esas cajitas también en ambos brazos. Pero, ¿cuál es la explicación de esto? Esto es producto de una mala interpretación, ¿no? de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Esto es un producto de una mala interpretación, o sea, le dan simplemente una interpretación literal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y toma mis palabras y guárdalas en lo profundo de tu mente, de tu corazón, ¿no es cierto? Átalas, pero ese átalas ellos lo entienden, lo malentienden, como escribiendo de puño y letra la palabra que encontramos en el Pentateuco o en la Torá referido a los mensajes de Dios, y anotan ahí unos versículos, los que más les impresionan a ellos, ¿no? Los meten en esas cajitas y los llevan ahí. Entonces, obviamente, eso es una mala interpretación, una interpretación inadecuada de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene su propia interpretación, que es la enseñanza bíblica que tenemos ahí, sola se explica. Y sola se explica y la entendemos y la comprendemos ustedes y yo, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Él es el que nos da ese maravilloso entendimiento. Creo que es clara la expresión. Entonces, el segundo de las 3 cosas, el segundo tema era que buscaban ellos los mejores asientos en las ceremonias. Claro, los fariseos y los escribas tenían ese mal hábito, esa mala costumbre, ¿no? Son siempre pretenciosos, orgullosos, pero un falso orgullo, y además una falsa religiosidad que los contaminaba.
¿no es cierto? Querían, como hasta hoy se estila, ¿no es cierto? Van en busca de estar cerca de las grandes autoridades políticas, estar ahí metidos. A veces, muchas veces, ni los invitan, pero están ahí metidos ahí para ser vistos por los demás, como que son personajes que representan a nadie, pues que realmente lo único que hacen es que se representan solos. Entonces, buscar los mejores asientos, ¿no? Ese es un falso orgullo y una falsa religiosidad. ¿Qué otra cosa estilaban los fariseos y los escribas de esa época? Les encantaba que les llamasen rabinos o rabíes. ¿No es cierto? ¿Con qué propósito? De impresionarnos, que eran muy, muy ilustrados, muy eruditos en la palabra, pero realmente cuando llegó el Señor Jesucristo estaban en nada realmente, ¿no? Muchísimos años leyendo la palabra de Dios, pero tenían al Mesías frente a ellos y no ataban ni desataban. Al contrario, lo rechazaban. Entonces, el Señor Jesucristo, por supuesto, siempre en su sabiduría toma la iniciativa y a sus mismos discípulos les dice, ¿no es cierto? Les da sus enseñanzas para vemos el caso, por ejemplo, de Pedro, Señor, y quién guiará quién será el responsable del grupo, de tus discípulos, quién los va a guiar. Y había un cierto tipo de lucha, no de lucha, sino de, de que alguno de ellos también pretendiera o ostentar ser el guía de todos. Pero eso lo sabemos que el Señor no dejó nunca, ni siquiera un vicario, ni un representante. Bien claro le dijo a Pedro, ¿no? El que quiera ser el primero en medio de ustedes será quien sirva a todos. Sabia lección, no necesita mayor argumento. Bien, hermanos, entonces esto es lo referente al punto 2. Al punto tercero, dice dar el tema principal de Mateo 23, 1 al 36. El tema principal es Jesús acusa a los escribas y a los fariseos y señalar los 7 ejemplos de hipocresía que cometían los fariseos y discutir el motivo, disfraz y resultado de sus acciones. Aquí el Señor Jesucristo consagra una vez más su inteligencia, su mente, para ser claros, y miren, de su propia boca fluye esto, ¿no es cierto? Los hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es de imaginar la forma que es como el acento, la energía con que el Señor les enrostra estas cosas, ¿no? ¿Y cuáles son estas siete, estas 7 acusaciones? Les dice, la primera es, cierran el reino de los cielos, ¿no es cierto? Cierran, pero eso es lo literal, pero cierran, es decir, no dan la oportunidad a que se instruyan con claridad en lo que la palabra del Señor realmente ha dado como mensaje. Ellos retienen y la modifican, unos le quitan, otros le aumentan. Esas son las características de estos dos grupos que hemos venido estudiando. Entonces dicen, cierran el reino de los cielos, no entran ellos, ni dejan entrar a los que están por entrar. Entonces, hermanos, miren esa contradicción, ¿no es cierto? Punto 2 dicen, devoran las casas de las viudas, y con el mismo término, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, devoran las casas de las viudas. ¿Y a cambio de qué? De larguísimas oraciones, ¿no? Eso es una forma de maquillar, ¿no? Era el pretexto que tenían sus largas oraciones, justificaban para que las viudas entregaran
no solamente riqueza probablemente monetaria, sino las dejaban incluso sin vivienda, les quitaban sus casas. Otra de otro juicio del Señor: recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, para ganar a una persona que pudiera creer en su religiosidad, tenían que recorrer pues distancias muy largas para conseguir un solo creyente, un solo eh, una sola persona que finalmente iba a ser eh, doblemente hijo del infierno. Esto de la propia boca del Señor. Claro, porque caminaban tanto para buscar un prosélito y para finalmente eh, darle falsa instrucción, siendo ellos obviamente falsos maestros de la doctrina de Dios, por supuesto. Punto 4. Diezmáis hasta de lo mínimo. Claro, daban diezmo hasta de la especie más barata, digamos así, más en valor la más pequeña, ¿no es cierto? Pero olvidaban lo más importante: la ley, la justicia, la misericordia y la fe. En eso no reparaban ellos. La quinta viene a ser: limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero lo interior está lleno de robo y de injusticia. El Señor los conocía, el Señor pues su divinidad le permitió a él en ese momento conocer, y le permite hasta hoy por supuesto conocer los corazones de todos, absolutamente todos, y sabe qué es lo que anidaba en el corazón de los fariseos y de los escribas. El punto 6 dice: sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Qué quiso decir esto? Por dentro están llenos ¿de qué? De huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿No es cierto? Cuando ya se aproximaba alguna celebración importante, corrían ellos a pintar las tumbas blancas y bueno, ¿cómo se vería en esa época? ¿No es cierto? Impresionante, pero claro, era la pintura. Y el Señor lo que quería eran cambios profundos, ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. El Señor hasta ese momento no veía un cambio, un pequeño atisbo de los frutos que deben brotar de la persona, de la persona que cree en Dios, ¿no es cierto? El punto 7 y final de estos 7 ejemplos de hipocresía dice: edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos, ¿no es cierto?, de los más importantes personajes, ¿no es cierto? Entonces, con esa actitud, dan un testimonio entre ellos mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Esto referido, ¿no es cierto?, a que ellos, los fariseos, reconocían, los escribas por supuesto también, incluso los saduceos, ellos reconocían que eran descendientes de Abraham. Ellos también reclamaban que eran descendientes de los ancestros que en su momento iban dando muerte a los profetas.
y a los principales sacerdotes. Pero el Señor le recrimina esa actitud, básicamente por los profetas. Si revisamos la historia bíblica, vemos que todos, absolutamente todos los profetas que venían trayendo los mensajes del Señor fueron muertos de una manera despiadada, algunos lapidados y de diferentes formas, ¿no? De las más atroces. Entonces estos son en síntesis los 7 puntos de lo que nos trata el punto 3, ¿no es cierto? Dar el tema principal y los 7 ejemplos de hipocresía que cometían los fariseos, ¿no? Y discutir el motivo, disfraz y resultado de sus acciones. Bueno, pues está de más comentarlo, pues, que estas acciones que ellos cometían estaban muy lejos de lo que el Señor, nuestro Dios, esperaba de ellos, de su pueblo escogido. Muy bien, en el punto 4 dice, dar un ejemplo de cómo Jesús y los judíos expresaron las dos emociones humanas más poderosas. ¿Cuáles son esas dos emociones más poderosas? El odio y el amor son unas de las emociones de las más poderosas que son inherentes a todo ser humano, a la creación. Punto clave, sabemos que estas emociones, el odio y el amor, como consecuencia del pecado original, del pecado de Adán y Eva, se distorsionaron. Entonces el ser humano hasta hoy no tiene esa capacidad de recuperar ese valor, esa virtud. Entonces, nosotros los cristianos sí estamos esforzándonos en recuperar, como lo estamos haciendo ya en el estudio de la palabra, ¿no es cierto? Para tomar conciencia de esa realidad que le atañe a toda la humanidad, pero ya en nuestra condición de cristianos, el solo hecho de reconocer esa condición nos hace que vayamos en avanzada cada día, ¿no es cierto? Tenemos miles de enseñanzas aquí en la palabra de Dios, tenemos muchas enseñanzas especialmente de Pablo, para que podamos nosotros ir recuperando esa condición, ¿no es cierto? El mismo Pablo reconoce que esa santidad solamente será reconocida hasta el final de nuestros días. Ese equilibrio. Entonces, Jesús, aquí dice, respecto al odio, y como aprendizaje en esta lección sabemos que el odio muchas veces se manifiesta en la ira desenfrenada, ¿no es cierto? En la Biblia tenemos, por supuesto, muchísimos ejemplos sobre esto, sobre la ira desenfrenada. Pero Jesús comprendía muy bien, y por supuesto, su divinidad le permite conocer todo. Pero miren el caso de Jesús, por ejemplo, él no llegó a esos extremos de ira descontrolada. El enojo, dice la palabra de Dios dice, el enojo no es pecado. Y es lo que hizo Jesucristo, dice, cuando Jesús expulsó a los mercaderes en el templo, en las 2 ocasiones, fue por enojo, por una desconsideración a lo que él llamaba y le reclamaba a los judíos que esa era la casa de su padre, que era la casa de oración. Así debía respetarse la dignidad, ¿no es cierto?, del templo, de que es la casa de oración. Entonces, era obvio que sentía ese celo y ese enojo, porque estaba toda la periferia y incluso en la primera parte interior del templo, ocupada por cambistas y mercaderes, ¿no? Habían cambistas de la época, porque durante las grandes ceremonias venían gente de muchísimas partes y cada uno con especies y valores de diferentes cosas, y ahí hacían sus transacciones. Bueno, entonces esa es la explicación. Entonces dice Jesús,
también en Hebreos 2:16 dice que el Señor disciplina al que ama. Esto nos da también una gran claridad sobre lo que estamos explicando. Jesús también en otra oportunidad, cuando tuvo un encuentro con el joven rico, no lo hizo porque sentía ira por él, de ninguna manera. Él lo hizo por amor, al contrario, porque le explicó bien, ¿no es cierto? Cuando ya el joven había cumplido, se acercó a él y le dice que le faltaba a él para ganar el reino. Y le dijo, bueno, toma tus cosas, véndelas y compártelas con los pobres. Entonces, ¿dónde estaba el corazón de ese joven? El Señor lo sabía perfectamente, estaba en las riquezas. Pero el Señor no lo maldijo, el Señor simplemente actuó con amor, con misericordia. Esto es lo que acabamos de comentar al respecto a la postura de Jesús, pero respecto a los judíos, su ira desenfrenada se manifestó de diferentes formas. Por ejemplo, un caso que tomamos aquí, por ejemplo, uno de los últimos de ellos, mataron a Zacarías en el templo, al sacerdote. Es una osadía, un atrevimiento increíble, ¿no es cierto? Esto está relatado en Mateo 23, versículo 35. Y cuando las emociones no se someten al control de Dios, tenemos otro ejemplo, por ejemplo, como el de Mateo 21:9, referido al ingreso triunfal del Señor a Jerusalén, ¿no es cierto? Primero los jóvenes, la multitud clamaba Hosana, Hosana, ¿no es cierto? Y tan pronto en Mateo 27, 22 y 23 encontramos ya en los juicios del Señor Jesucristo, en el juicio religioso y después en el juicio civil, ¿no? ¿Qué se pedía? Crucificarle, crucificarle. Entonces miren ustedes esos cambios, ¿no? Esa ira desenfrenada, cuando las emociones realmente no se someten a Dios. Y esa es una gran lección para nosotros. Debemos siempre someter nuestras emociones. Esa es la enseñanza que nos está dando aquí. Y en el punto 5 tenemos aquí señalar una palabra que describe la principal característica de las emociones que no son controladas y otra palabra que describe aquellas que no son controladas por Dios. En el punto 5 tenemos que las emociones controladas, como las de Jesús, se caracterizan por, la palabra clave es ahí, la constancia. La constancia. Y las emociones descontroladas, como las de los judíos, se caracterizan por bruscos cambios. Por bruscos cambios, ¿no es cierto? Como el que acabamos de explicar. Bien, y nos queda pendiente el punto 6 que dice explicar a alguien que tiene mal genio cómo puede consagrar sus emociones. Esto está muy bien detallado aquí en la página 124, al final de la unidad 4. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que no conocen al Señor? Y aún conociéndolo, también podemos ayudarlos. ¿No es cierto? De una forma, si tomamos como principio elemental cómo deben manejar esas emociones, ya lo hemos venido explicando, pero además tratando de guiarlos